RC 89.1 Radio. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Hoy es un programa un poquito distinto porque no nos acompaña Max Umaña en la cabina, pero bueno, su visión y energía en este espacio que ha construido con un propósito muy importante para los escuchas, pues nos hace estar acá presentes. Hoy tengo el honor de acompañarles y de sostener este espacio junto a un invitado especial a quien no solo aprecio mucho en el área profesional y admiro mucho con gran orgullo, sino que también a nivel de amistad. Y acá, pues, les presento a Gustavo Conejo, quien es el actual presidente del PMI, capítulo Costa Rica, que hoy nos viene a contar un poco sobre qué es el PMI. Gustavo, qué gusto tenerte por acá. Gracias, Melissa. Bueno, muy agradecido también con el espacio con Max, que no está por acá el día de hoy, y con la invitación que me cursaron, y muy contento y emocionado también de aportar experiencia, conocimiento en el tema de gestión de proyectos para todos nuestros radioescuchas de este importante programa. Buenísimo, Gustavo. Yo quiero que nos contes un poquito porque yo ya, bueno, conozco mucho de la visión del PMI por mi rol pasado también como presidenta del capítulo de Costa Rica, pero contémonos a los escuchas qué es el PMI. Bueno, el PMI es la organización, una de las organizaciones más grandes a nivel mundial en gestión de proyectos, por sus siglas en inglés, el Project Management Institute o Instituto de Gestión de Proyectos, que agrupa una cantidad importante de miembros, más de 750,000 miembros hasta el día de hoy, que están afiliados, y más de 1 millón de personas certificadas, que tienen alguna certificación en gestión de proyectos, porque el instituto lo que provee o facilita no solo es aprender de la gestión de proyectos a través de marcos metodológicos, sino también tener la posibilidad de aplicar exámenes que permitan obtener una certificación que compruebe ese conocimiento y experiencia adquirido. Entonces, es una organización sin fines de lucro, que también está representada en más de 180 países a nivel mundial, a través de los denominados capítulos o chapters, que lo que buscan también es avanzar en forma local la profesión de gestión de proyectos en cada comunidad. Bueno, ¿y qué hace Gustavo? ¿A qué se dedica? ¿Cómo llegó al PMI? Contanos un poquito de tu historia antes de empezar y entrar fuerte con esa visión tan linda que tiene el PMI. Sí, bueno, trabajé 25 años en una empresa del sector gobierno, en la parte de gestión de tecnologías de información, trabajé muchos años ahí. Después empecé a trabajar y a dirigir proyectos en esa misma organización, ¿verdad? Durante los últimos 10 de los 25 años que trabajé ahí fue gestionando proyectos. Me formé académicamente en el área de tecnología, pero también he obtenido algunas certificaciones en la parte de gestión de proyectos. Luego también tuve la oportunidad de pasar a trabajar en empresas del sector financiero, específicamente en la parte bursátil, otro mundo diferente al sector público, era una empresa privada, y después la oportunidad también de emprender y crear mi propia empresa junto con otro par de socios, y creamos una firma también de consultoría. Eso nos llevó durante los últimos, desde el año 2021, 2020 por ahí, a meternos muchísimo en los temas de PMI y empezar a buscar la forma también y el deseo de hacer voluntariado. Y bueno, ahí se aprovechó en ese momento también oportunidades que se abrieron para participar y postularse en alguna posición a nivel del capítulo Costa Rica, el PMI Costa Rica, y bueno, participamos, nos postulamos y quedamos como elegidos como presidente del capítulo Costa Rica desde finales del 2022 y hasta la fecha. Hemos estado ahí haciendo voluntariado y ayudando a PMI desde Costa Rica en avanzar en la profesión de gestión de proyectos. Genial, yo creo que, bueno, la gestión de proyectos a mí no solo me apasiona y por eso estamos por acá acompañando a Max en el programa y a los escuchas, en un poco guiar en este día a día de la gerencia de proyectos, en qué pasa, qué ha pasado, cuáles son las tendencias, porque ahora con incluso la inteligencia artificial y todo lo nuevo que ha estado sucediendo, pues nos lleva a entender a que la gerencia de proyectos ha contribuido muchísimo en lo que se hace a nivel del país. Ahora, como capítulo, el PMI de Costa Rica, ¿y qué has visto vos que es el propósito principal del capítulo a nivel del desarrollo profesional en el país? Sí, bueno, me encanta esa pregunta porque también, como lo has mencionado, compartimos el tema de la pasión por la gestión de proyectos y por la pasión también de servir y de enseñar
a que las personas puedan conocer, aprender técnicas, metodologías, herramientas y la experiencia también que uno ha acumulado y lo puedan poner en práctica en su día a día, en sus empresas, en sus organizaciones, etcétera. Proyectos enfrentamos todas las personas de diferente forma. No solo son los proyectos de crear una casa, un edificio, de implementar un sistema, de diseñar un artículo, un producto, un bien en especial, pero proyectos también lideramos desde nuestra óptica individual y familiar, que quiero entrar a la universidad, que quiero comprarme un carro, que quiero planear hacer un un viaje con la viaje. familia. Claro, sí, todo paseo. eso son proyectos, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué son proyectos? Porque son proyectos que requieren una planificación, que requieren analizar qué riesgos pueden haber, que requieren un presupuesto, que requieren entender cómo interactuar con un proveedor o qué hay que adquirir, etcétera. Entonces, el tema de proyectos lo tenemos presentes todas las personas en el día a día y especialmente también a nivel laboral. ¿Qué ha hecho PMI Costa Rica en esa línea? Bueno, estamos trabajando o venimos trabajando y organizándonos a nivel de ciertas comunidades, ¿verdad? Estamos haciendo mucho trabajo voluntario, mucho trabajo de impacto social y responsabilidad social con diferentes organizaciones. Tenemos algunas alianzas desde el PMI con empresas de gobierno, con empresas del sector privado, inclusive con empresas en el área de educación, universidades públicas, universidades también privadas, donde intercambiamos espacios para enseñar, para dar charlas y también para ayudarle a las personas en algunas actividades específicamente que tienen que ver no solo con la gestión de proyectos, sino con aprendizajes en diferentes ámbitos, ¿verdad? Porque el tema de proyectos no es solo hablar de un estándar, de una herramienta, de una metodología, sino también cómo ayudamos con nuestro granito de arena a que la empresa entienda cómo debe enfocar esas actividades y sacarle provecho a la capacidad instalada que tienen. Entonces, eso nos ha llevado a hacer no solo webinars, congresos, sino que también nos ha permitido aumentar y crecer la membresía a nivel local. Y es que yo creo que, vamos a ver, PMI se convirtió en un referente muy importante, no solo como instituto, ¿verdad?, de gerencia de proyectos a nivel global, sino por las certificaciones. Y hablo específico de las certificaciones porque ahora que tocabas esas alianzas público-privadas, ¿verdad?, las diferentes aristas en todos estos trabajos que se han venido haciendo a nivel de cómo el perfil del profesional cada vez llega a estandarizar las mejores prácticas en la gerencia de proyectos. Y lo hablo específicamente porque, por ejemplo, ahora la mayoría de los proyectos que incluyen un project manager o un gerente de proyectos en licitaciones públicas como el SICOP, dicen tienen que ser personas certificadas PMP. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sabemos que eso ya antes, hace unos 10 años atrás, se veía muy poco, muy pocas licitaciones, ahora casi que lo vemos en todas las licitaciones, ¿verdad? Así es, se ha vuelto un requisito, ese acercamiento, esa habilitación de espacios para que las empresas envíen a sus colaboradores y crezcan en conocimiento o adquieran otras habilidades y otras herramientas, pues también se está poniendo en manifiesto en requerimientos específicos a nivel cartelario, a nivel de licitaciones, sobre todo en el sector público. En el sector privado también se da, pero más presencia hay de esos requisitos en el sector público, donde quieren o piden que la empresa, el proveedor, facilite dentro de su equipo de trabajo un project manager, un director de proyectos que cuente al menos con esa certificación, ¿verdad? Que es la certificación más reconocida a nivel mundial del PMI, que es la del PMP, que es el profesional de gestión de proyectos. Y sí, es un requisito porque también se garantiza que la persona que van a facilitar dentro del equipo de trabajo conoce y se comprobó que tiene el conocimiento para poder liderar un proyecto en particular. Sí, esta certificación PMP la he visto muchísimo en licitaciones. De hecho, cuando participamos dentro de la empresa en algunas licitaciones, en consultorías, pues tiene una serie de requisitos, ¿verdad? Y es una certificación que hay que mantener en el tiempo, ¿verdad? También. Hablemosles un poquito sobre la importancia, digamos, como de estas certificaciones, por lo menos las más relevantes en el país, las que están siendo más reconocidas ahorita del PMI. Sí, bueno, la más reconocida a nivel nacional también y a nivel internacional es la de PMP, ¿verdad? No es solo adquirir la certificación, bueno, para adquirirla hay todo un proceso que hay que seguir, no es solo decidir que yo quiero hacer el examen y ya me matriculo y hago el examen, no funciona así, ¿verdad? Hay que seguir un proceso y dentro del proceso hay que cumplir con una cantidad de horas de capacitación, de un entrenamiento aceptado y aprobado por PMI. Una vez que cumpla con esa cantidad de horas, también
tiene que llenar una aplicación donde demuestre o ponga su experiencia en diferentes proyectos en cantidad de meses, y hay un número específico de esa cantidad de meses de experiencia que debe ser incluida, y eso se envía para que sea validado por un equipo de certificaciones que tiene PMI montado a nivel mundial, ¿verdad? Y una vez que ellos hagan el análisis y la revisión, le autorizan o le habilitan al solicitante a que ya puede programar, hacer su prueba, hacer su examen de certificación. Entonces, no es solo llegar y decidirlo, sino hay que seguir un flujo, un proceso. Y una vez que ya obtiene su certificación, después de un esfuerzo importante para aplicar también el examen, hay que mantenerla en el tiempo. Y mantenerla en el tiempo se hace a través del cumplimiento de otros requisitos que se llaman PDUs, ¿verdad? Una cantidad de PDUs específica para PMP y para las otras certificaciones que deben cumplir en un periodo de 2 años, 2 o 3 años como máximo, para mantener y renovar su certificación, sea la de PMP o sea cualquier otra. Hay certificaciones para la parte de riesgos, para la parte de construcción, para la parte inclusive de oficinas de gestión de proyectos, para la parte de agilidad. O sea, hay varias certificaciones y todas llevan el mismo proceso. Hay que darle un mantenimiento a través de poder obtener PDUs. ¿Qué son PDUs? Son unidades de desarrollo profesional donde como las personas, créditos universitarios. parecido, donde Similar. las personas participan en capacitaciones, participan haciendo voluntariado a nivel del PMI, y eso le va agregando o obteniendo una serie de esas unidades que las va sumando en el tiempo para cuando le toca el periodo de renovación pueda aplicar su renovación de la certificación. Ahora, todas estas certificaciones lo que nos llevan es a tener esas buenas prácticas, lo que nosotros Correcto. conocemos como buenas prácticas en la gerencia de proyectos. Acá hemos tenido en el programa a empresas y personas importantes en el medio pues que han gestionado sus proyectos con las buenas prácticas, y en su gran mayoría pues todos se aplican PMI, ¿verdad? Todas las prácticas de PMI con sus certificaciones y demás. Dentro de estas buenas prácticas, y hablabas ahorita un poco de que también habían no solo la principal que se basa, digamos, en una metodología que es predictiva, o que también se le conoce como de cascada, ¿verdad? Que era la que normalmente hace 10 años se dio, como 15 años incluso, muy fuerte. Luego vinieron las metodologías ágiles, ¿verdad? Y estas metodologías ágiles nacen por la parte de la industria de la tecnología, ¿verdad? Que vienen a renovar todo el mundo, ¿verdad?, que teníamos a nivel de cómo manejábamos los proyectos. Y yo todavía recuerdo aquellas discusiones que se daban como de no, que es mejor el predictivo, no, que es mejor las metodologías ágiles, no, que es mejor esto que lo otro, ¿verdad? Entonces me acuerdo que eran unas discusiones muy interesantes con respecto a cómo se debía de dar, y hoy por hoy tenemos que casi que la mayoría de los proyectos son híbridos. ¿Qué pensás vos sobre este tema de los diferentes tipos de metodologías modernas que tenemos hoy en día? Sigue siendo un mito en muchas personas, ¿verdad? El pensar y relacionar, sobre todo las personas que están en el mundo de hacerlo todo ágil o incremental o iterativo, y oyen el PMI y dicen, es que eso es lo que hacían hace 10, 15 años, es predictivo, es cascada, sigue una secuencia de planificación hasta llegar a la entrega del producto o del servicio final. Pero realmente PMI también ha cambiado su enfoque metodológico, y también se ha preocupado porque la gente lo vea diferente y entienda que dentro del flujo del proyecto, del enfoque, el desarrollo del ciclo de vida, se pueden hacer alguna serie de combinaciones. Ya no solo pensar en agilidad o en la parte predictiva, sino pensar en cómo combinamos esos elementos de acuerdo a la particularidad del proyecto, a la industria donde se desarrolla, etc. Entonces, más allá del enfoque PMI, la experiencia me dice que hoy en día lo que es más eficiente de cara a la mayoría de los proyectos que se están desarrollando es un enfoque híbrido, ¿verdad? Es cómo puedo tomar elementos metodológicos de tal vez el enfoque predictivo como la planificación, ¿verdad? Una planificación que se haga bien detallada, y después cuando entro ya en la ejecución, pues ya en la ejecución utilizo elementos de agilidad, y para presentar entregables puede ser que utilice algunos elementos más marcados en el enfoque predictivo o de cascada, y poder generar incrementos, hacerlo tan adaptativo o iterativo que pueda generar incrementos, que el cliente vaya viendo el avance y que elementos del proyecto puedan irle sirviendo de una vez para irlos utilizando. Entonces, yo me orientaría mucho siempre a la parte híbrida, que es sumamente importante manejarlo y entenderlo de esa forma, ¿verdad? Y quitar ese mito de la gente que siempre ha pensado de que, es que el PMI es 100% predictivo, cascada, todo dura una eternidad, hay que documentar demasiado.
Bueno, ahora mencionabas de requisitos en las empresas del sector gobierno a través de SICOP, de un PM, un Project Manager que sea certificado PMP. Hay que hacer mucha documentación en el sector gobierno, ¿verdad? Entonces, en el sector gobierno hay que hacer la combinación, hay que hacer la planificación, la parte de entregables muy orientada a la estrategia o al enfoque que se hacía a nivel predictivo, con la documentación suficiente que respalde y que evidencie el trabajo que se viene realizando. Habrán otras empresas, tal vez no del sector público, donde se puede trabajar con la documentación justa y necesaria, no tan detallada. Entonces, el Project Manager tiene que entender qué metodología, qué enfoque puede utilizar dependiendo de la particularidad del proyecto, la industria donde se encuentra y sobre todo el sector al que se dirige. Entonces yo creo que la parte híbrida hoy en día está encajando muy bien. Sí, de hecho, te lo mencionaba al inicio porque yo creo que ese ha sido uno de los retos en consultoría que yo más me he encontrado afuera, ¿verdad? Donde tal vez te vienen a imponer una metodología de trabajo sin conocer qué tipo de proyecto van a desarrollar, sin conocer el equipo con el que estás desarrollando el proyecto, la experiencia que se requiere, el conocimiento. Yo creo que detrás de todo esto hay un mensaje súper importante y es: el director de proyecto tiene la capacidad de definir cuál es la metodología que va a utilizar o si es un híbrido de metodologías que va a hacer, conociendo cuál es el equipo, el proyecto y el conocimiento que se requiere para desarrollar ese proyecto. Eso es importantísimo, ¿verdad? Entonces el Project Manager, el director del proyecto, no solo tiene que entender metodológicamente cómo se ejecutan ciertos proyectos, independientemente del enfoque de desarrollo de ciclo de vida, sino también el contexto de dónde va a ejecutar ese proyecto, el sector de la industria donde está ubicado, porque va a tener que gestionar mucho el tema de las partes interesadas. Entonces, que eso también parte del enfoque metodológico que uno seleccione. Entonces, sí es importante tener claridad para el Project Manager de la parte metodológica, pero sí va a tener que desarrollar otras habilidades, ¿verdad? Entendiendo el contexto de donde va a ejecutar su proyecto para poder gestionarlo como corresponde y satisfacer al final de cuentas a los intereses de los clientes y sobre todo algo muy importante que PMI viene manejando desde hace un par de años acá, que es cómo generamos valor. Siempre se ha dicho es que el proyecto o el éxito del proyecto va a depender de que se entregue a tiempo y en el presupuesto establecido. PMI cambió esa filosofía también. Okay. Ya estamos buscando más bien cómo realmente generamos éxito con la entrega del proyecto, no con la ejecución o administración del proyecto como tal. ¿Por qué? Porque todos los proyectos de vida, proyectos de una empresa, de una organización en específico, por más buen equipo de trabajo que tengan, siempre van a tener un cambio de fecha, un ajuste en el presupuesto. Es muy difícil que los proyectos logren terminar tal cual fueron concebidos planeados, inicialmente, sí. Porque pasan un montón de situaciones, de riesgos. Entonces, el PMI cambió y dijo, bueno, nosotros estamos diciendo que buscamos garantizar el éxito de la gestión de proyectos. Lo cambió y dijo, no, vamos a garantizar el éxito del proyecto para elevar nuestro mundo. Y eso es lo que busca, cómo genera valor el proyecto, más allá de que salió en tiempo y presupuesto. Eso me lleva mucho, digamos, a lo que está sucediendo ahora, porque ahora cuando hablamos de generar valor y tenemos herramientas como la inteligencia artificial a flor de piel en estos últimos 2 años, yo creo que ha venido a renovar la manera en la que trabajamos en el día a día. O sea, yo me encuentro a mi mamá, que por cierto por ahí la veo conectada, le mando un saludo. Muy fuerte en el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Ella todo se lo pregunta, hasta cómo manejar el presupuesto de la casa, cómo manejar que quiere hacer un emprendimiento nuevo ahora que está pensionada, y le pregunta a la inteligencia artificial y resuelve con inteligencia artificial muchas cosas. Estoy hablando de una persona como mi mamá. Es el día a día. O sea, para mí ahora lo que era para nosotros Google hace unos años, ¿verdad? Ahora para mí no tener una herramienta de inteligencia artificial, y no voy a decir solo ChatGPT o Cloud o Gemini o Copilot o la que quieras utilizar, realmente se convierten en herramientas que te vienen a ser más efectiva tu productividad, pero a la vez quiero tocar el tema, porque lo mencionabas ahorita, cómo es que la inteligencia artificial ahora viene a formar parte de la planificación, de cómo controlamos, de cómo comunicamos cierta información en los proyectos, y cómo lo toma PMI también. Bueno, PMI
ha sido uno también de los que se ha subido a esa tendencia, pero más porque sea tendencia es porque ha quedado demostrado y ha quedado claramente establecido que la inteligencia artificial no es una moda nada más, sino es algo que si lo podemos utilizar de buena forma viene a complementar mucho el trabajo o viene a complementar mucho tus decisiones o tu análisis de información a nivel individual, a nivel familiar o a nivel empresarial. Entonces, PMI se lo ha tomado muy en serio y hace algunos años desarrolló también, basado en OpenAI, digamos que es la herramienta principal sobre la cual está desarrollado, o el framework principal sobre el cual está desarrollado ChatGPT, y desarrolló su propia herramienta, se llama PMI Infinity, donde cada vez la van mejorando, la van actualizando con muchísima información, muchísimos documentos relacionados exclusivamente para el tema de gestión de proyectos. Entonces, PMI pone a disposición de todos sus miembros de forma gratuita el poder usar esa herramienta, una herramienta que también puede configurarse, instalarse en un dispositivo móvil, con todas las personas que son afiliadas, ¿verdad?, que tienen el derecho a utilizarla, y también ha sacado su cuerpo de conocimiento y artículos, montones, de cómo guiar a las organizaciones en la gestión de proyectos apoyado en la inteligencia artificial, con un marco de buenas prácticas establecido justamente para que las personas, los project managers y las organizaciones puedan tener una base de qué elementos pueden tomar de ahí para montar la gestión de proyectos sobre inteligencia artificial. No es nada más tomar una herramienta, no es nada más tomar ChatGPT. Hoy todos usamos ChatGPT, ¿verdad? Lo que pasa es que no sabemos usar ChatGPT a veces. Lo usamos como Google, vos decías ahora. Yo me acuerdo que le preguntaba a Google, sí, ahora la gente usa ChatGPT tipo Google. El 80%, según los últimos estudios, el 80% de las personas, sobre todo en Latinoamérica, utilizan la inteligencia artificial como reemplazo de Google. Pero hay que capacitarse, ¿verdad? Hay que investigar y realmente con capacitarse, investigar, uno podría sacarle mayor provecho a las herramientas. Combinando esto con los marcos de trabajo, combinando esto con las mejores prácticas que establece el PMI, podemos apoyarnos en la planificación de un proyecto, de inicio a fin, que los project managers dicen es que nos toca hacer tanta documentación y tanto trabajo y esto y lo otro. Bueno, apoyémonos de forma inteligente, valga la redundancia, usando la inteligencia artificial. Y como esto es un complemento, siempre, y este es un consejo que damos muchos que nos gusta utilizar la inteligencia artificial, no es nada más pedirle a la inteligencia artificial que nos ayude en algo del proyecto, en la planificación, en análisis de riesgos, en cómo está el presupuesto, y que nos dé la información y nos quedemos con eso. Tenemos que leer eso. O sea, nosotros como personas, como usuarios de esta tecnología, tenemos que leerlo, porque los modelos de inteligencia artificial, algunos tienden a alucinar. Es decir, que te describe un montón de información que te estás solicitando y de un pronto a otro dice algo como que no tiene mucho sentido. Entonces, por eso hay que revisar y analizar la información, máxime si la vamos a utilizar para una entrega, una documentación que hay que darle al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien utilizada es un complemento idóneo. Hoy estamos hablando de proyectos, pero en el día a día, como el ejemplo que mencionaste de tu mamá, en el día a día puede ayudar muchísimo también a las personas. Claro, y es que, bueno, antes de entrar a la cápsula, quiero entrar como un poquito a hablar de cómo humanizamos ahora todo este tipo de herramientas. Creo que la inteligencia artificial ha venido haciendo un trabajo muy importante, pero dentro de cómo las utilizamos, cómo podemos humanizar el uso de estas herramientas sin perder ese criterio profesional y técnico, ¿verdad? Porque, como vos lo decías ahora, no solo es copiar y pegar la información que me diga la inteligencia artificial, sino también cómo humanizamos el uso de esas herramientas. Creo que hay algo importante, Melissa, y es que la inteligencia artificial no sustituye al director de proyectos. No hay forma que lo sustituya. Ahora se habla de agentes y tal vez ahora podemos ahondar un poquito más en eso, agentes con algunos modelos de inteligencia artificial, pero eso no va a sustituir a la persona que lidera, que dirige el proyecto como tal. Entonces, cuando hablamos de humanizar el uso de las herramientas, definitivamente es poder apropiarse de las mismas y entender que siempre hay que mantener un criterio profesional. Ese criterio profesional es el que vos conoces, entendés, sabes cómo está el contexto, sabes cómo estás gestionando a las partes interesadas, sabes y entendés los riesgos que pueden haber, por más que
la inteligencia artificial lea, revise documentos, escuche conversaciones de reuniones que han sido grabadas, etcétera. Pero eso, digamos, es algo importante, entender el contexto del negocio, ¿verdad? Dónde estamos desarrollando el proyecto. Y lo otro es que hay que liderar a las personas. No es solo tener los datos, hay que liderar a las personas. Podemos apoyarnos en la inteligencia artificial. Mira, tengo un conflicto con una parte interesada, que me pasa esto y esto y esto. La inteligencia artificial te va a decir, bueno, en ese proyecto yo lo manejaría de esta forma, pero vos como project manager tenés que tomar eso y traducirlo en cómo le hablo a Melissa, cómo hablo con Melissa para gestionar esa parte que se ha desmotivado ella en el rol que tiene dentro del equipo de proyecto. Eso no lo va a reemplazar. Esa parte de también el uso de la inteligencia emocional, claro, de elementos un poco más de psicología, sin ser expertos los project managers en la parte de psicología, esa parte de gestión sigue siendo y dependiendo específicamente de las personas. Entonces, eso hay que saberlo complementar, porque la tecnología va a ser un buen apoyo, pero el liderazgo sigue siendo humano. Sí, los proyectos al final de cuentas son ejecutados por personas. Por personas, así es. Exacto. Bueno, con esto nos vamos a ir un toquecito a la cápsula y ya casi regresamos. Proyectos con Max Umaña presenta la cápsula de la semana. Bueno, hoy en la cápsula vamos a hablar rápidamente sobre cómo aplicamos la gerencia de proyectos en la vida diaria. Y bien lo hablábamos ahora un poco con nuestro invitado especial del día de hoy, Gustavo Conejo. Y es que, vamos a ver, ¿cómo podemos cambiar completamente la forma en la que trabajamos y no necesariamente sin ser gerentes de proyectos? ¿Cómo lo aplicamos? Estamos viendo una era donde las tendencias son claras. Más velocidad, más tecnología, más incertidumbre, pero también más oportunidades. Hoy vemos conceptos como la agilidad, la inteligencia artificial, el trabajo colaborativo, la toma de decisiones basadas en datos como pilares de éxito. Pero aquí es donde está la parte interesante, y es que la gerencia de proyectos ya no es solo para ingenieros o para grandes corporaciones, sino que hoy es una habilidad de la vida. Hoy la vemos como por qué al final del día todos gestionamos proyectos. Tu trabajo, tu emprendimiento, organizamos un viaje, incluso la rutina diaria, cómo organizamos nuestro día a día. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo sin complicarnos la vida? Entonces vamos a hablar de 5 puntos básicos. El primer punto es, tengamos claridad en el objetivo. Si no sabemos qué queremos lograr, cualquier camino te va a distraer. Entonces busquemos objetivos que sean claros. Segundo, vamos a dividirlos en pasos pequeños. Los grandes resultados no solo se logran de un solo golpe. Ocupamos construirlos con acciones concretas que vamos implementando día con día, haciendo incrementos, haciendo pequeñas acciones que nos lleven o tareas que nos lleven a realizar un objetivo en específico. El tercer punto es priorizar. No todo es urgente y eso es importante. Aprender a decir esto sí y esto no. Es una de las habilidades más poderosas que tenemos hoy. Yo creo que a muchas de las personas nos cuesta saber aprender a decir que no, ¿verdad? En algunas ocasiones, y cuándo decir que sí. El cuarto punto es, midamos el avance. No necesitas tener un sistema complejo. Puede ser una lista, puede ser una aplicación que tengan ustedes en su celular o incluso una nota en el teléfono que les permita a ustedes decir cuánto han avanzado. Esto motiva muchísimo y pueden ir a medir el avance. Lo que no se mide no se puede mejorar, entonces aprendamos a ir midiendo nuestros avances en el día a día. Y el último punto es adaptarnos. El plan perfecto no existe, lo que existe es la capacidad de ajustar sobre la marcha. Entonces, hoy más que nunca, las personas que entienden cómo organizarse, ejecutar y adaptarse son las que marcan la diferencia. Así que para la próxima vez que se sientan ustedes que tienen un montón de cosas encima, que están con mucho estrés, recuerden esto, no están saturados, solo están gestionando muchas cosas al mismo tiempo. Así que sigan algunos de estos consejos y podrán apreciar y lograr mejor sus objetivos en el día a día. Ya retornamos con más de Proyectos con Max Umaña, aquí por CRC 89.1 Radio. Es tiempo de celebrar los buenos momentos. De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar. La Iride,
bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Proyectos con Max Umaña, donde compartimos experiencias y aprendizajes. Bueno, estamos por acá de vuelta otra vez con nuestro invitado especial del día de hoy, Gustavo Conejo, presidente actual del capítulo de PMI. Y pues hablamos ahora al final, antes de la cápsula, y tocaste un tema que me llama mucho la atención, y es el tema del liderazgo. ¿Por qué? Porque los proyectos son gestionados por personas y son personas las que los hacen. Y últimamente yo creo que el liderazgo hace muchos años lo veíamos como ese jefe, ¿verdad?, autoritario, que decía cómo se tenían que hacer las cosas, que decía las cosas se hacen así y se interponían, ¿verdad? O sea, yo impongo lo que yo vengo a decir, lo que yo quiero hacer como jefe. Hoy en día ese liderazgo ha cambiado muchísimo. Creo que las habilidades que se necesitan hoy, no solo a nivel de liderazgo, de habilidades blandas, de talento, ¿verdad?, o de cultura a nivel de los proyectos, es lo que nos reta como directores de proyectos. ¿Qué pensás vos de estas habilidades y de cómo se deben de liderar estos equipos tan diversos? Otro elemento importantísimo en la gestión de proyectos, el liderazgo. Los equipos siempre esperan una persona que los guíe, que facilite las actividades, que facilite los recursos que se necesitan, que les enseñe, que los oriente, que los apoye. Y esos son los roles de los líderes, ¿verdad? Y en la gestión de proyectos, el project manager, el director de proyectos, es el líder del equipo, el líder que gestiona no solo a su equipo, sino que gestiona al cliente. La entrega del producto, del bien, del servicio, el resultado único, lo que es un proyecto. Si no se gestiona de forma correcta, pueden haber impactos en la entrega del proyecto, inclusive en la ejecución del proyecto como tal. Entonces, hablamos de un liderazgo más colaborativo, un liderazgo servicial, ¿verdad? No tanto de imposición, sino también, más bien de provocar la colaboración del equipo de trabajo, buscando no solo resolver lo que el cliente espera y cómo lo espera, sino también la gestión del equipo. Y la gestión del equipo y del cliente o de los interesados no es un tema nada más que uno lo lee en una guía, en un cuerpo del conocimiento o en una metodología. Es un elemento que está asociado con el uso, utilización de habilidades blandas o soft skills y cómo fortalecer eso en un project manager, porque siempre se ha dicho es que el project manager tiene que enfocarse en la planificación, en la ejecución, en el control, en el avance, y que no se salga del presupuesto y que termine a tiempo. Pero hay un porcentaje importante de su tiempo que tiene que dedicarle a su equipo de trabajo, ¿verdad? No somos psicólogos los project managers, pero nos toca hacer, con respeto a la profesión de psicología, nos toca hacer algunas actividades relacionadas con esa claro, profesión tan importante, ¿verdad? Porque las personas se desmotivan, se enferman, se deprimen, pasan muchas cosas en los equipos de trabajo. Entonces, trabajan bajo presión. Largas horas de trabajo, sí, porque el entregable no puede pasarse de hoy, porque nos atrasamos, porque hubo un desvío. En las construcciones, en el ámbito que vos conocés de memoria, el clima afecta, entonces todo el trabajo que se hizo el día anterior puede verse afectado y hay que volverlo a hacer, hay que correr, hay que levantar un muro de contención, de retención, lo que sea. Entonces la gente trabaja mucho bajo presión. ¿Cómo gestionamos a esas personas? Porque son seres humanos, no es una computadora la que hace el trabajo. sí. Entonces tenemos que liderar con ejemplo, tenemos que liderar con sentido y sobre todo con la misión de que nuestro equipo se sienta a gusto y respaldado en el trabajo que está siendo asignado. Yo te voy a contar dos casos específicos. Voy a hablar primero de uno que fue súper retador en esta línea. En una consultoría hace un par de años me tocó trabajar para una empresa transnacional montando la oficina de gestión de proyectos. Y
haciendo un levantamiento de todos los proyectos que tenía la compañía, tenía que lidiar con 5 países diferentes. Entonces era gente de Alemania, gente de China, gente de España, gente de Estados Unidos, gente de Costa Rica. Todos en una sola reunión, en el mejor inglés que todos podíamos tener, ¿verdad? Y hablando con muchos acrónimos, ¿verdad? Porque vos sabés, a la gente le encanta en estos entornos de proyectos que el TO, del VCR, del no sé qué, ¿verdad? Entonces empiezan a hablarte muchos acrónimos y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto tan retador? O sea, no solo estamos hablando de cuatro culturas diferentes en un solo proyecto, sino entornos diferentes, horarios distintos que hacen que sea súper retador. Y eso es lo que estás diciendo. O sea, ¿cómo lideras un equipo tan variado, tan disperso, verdad? Y es un reto, claro. Es un reto porque no todas las personas están preparadas o tienen las fortalezas necesarias en la parte de habilidades blandas para lograrlo. Y eso hay que desarrollarlo, ¿verdad? Y también dentro de los equipos de trabajo hay que poder identificar algunas personas que pueden apoyar justamente con esa visión, con ese rol del facilitador, que es el project manager, y que puedan ser ese agente de cambio, inclusive con el equipo del proyecto, que es el equipo más cercano, y ni qué hablar con el tema de los clientes. Y eso me lleva a otro tema, ¿verdad? Que cuando organizamos, cuando gestionamos los equipos, normalmente en un proyecto grande, importante, sobre todo donde el equipo está distribuido geográficamente en diferentes países y donde el tema, a veces la barrera del idioma, no todos pronuncian o pronunciamos igual usando el inglés, podemos hablar el inglés, pero no lo pronunciamos igual, y en ese entorno cuesta mucho. Bueno, ya la tecnología ha habilitado herramientas para evitar justamente esas situaciones, pero digamos que igual son personas que hay que gestionar. Entonces, se vuelve muy importante también la parte de change management. ¿Cómo se hace la gestión de cambio? La gestión de cambio lo ocupan todos los proyectos. Pero ¿qué pasa? Que normalmente las organizaciones o no presupuestan o no tienen capacidad instalada para habilitar esa función en la ejecución de un proyecto. Entonces, ni se lo contrata tampoco al proveedor, ni lo tienen a nivel interno. Y eso es un elemento que puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso del proyecto. Sí, eso llega al segundo ejemplo que te quería contar. El segundo ejemplo es, lo veo yo en mi día a día en la empresa. En la empresa, y el equipo que yo tengo a lo interno es un equipazo. O sea, un equipazo que tiene habilidades increíbles, pero tenemos aproximadamente 2 años, y puedo decirlo porque nos ha costado un par de años, en definir cuáles son los procesos que tenemos que tener a lo interno para que todos, cosas tan sencillas como que si el cliente habló con José, que José lo atienda igual que Pedro y que igual que Juan, ¿verdad? O sea, no que todos atiendan al cliente de manera diferente y con el estado de ánimo que se imaginó cada uno, ¿verdad? Sino simplemente hay unos estándares, hay unos procesos que nos ha costado construir, hay una formación que hemos tenido que hacer. De hecho, contratar a terceras personas como una estrategia, porque no solo se los dice Melissa Hernández como líder de la organización, sino que hay un tercero que también se los dice. Y lo escuchan mejor a esta tercera persona que a uno mismo como líder a veces de la organización. Son algunas de las estrategias, por ejemplo, que te digo que ha costado a nivel de culturalizar esto. Y otro de los retos que me he encontrado es en ese día a día. En ese, tal vez yo como líder de la organización estoy lidiando con grandes temas, con clientes fuertes que solo yo atiendo dentro de la organización, pero adentro ellos tienen sus temas, que también son igual de importantes, y que tal vez no vamos a hablar de cuál problema es más grande que el otro, sino que son igual de importantes porque afectan la productividad interna del equipo. Entonces, ese para mí ha sido, y ahorita que lo mencionabas, para mí ha sido el reto más fuerte. Sí, y esto nos enseña muchas cosas. Y ahora que estás dando ese ejemplo de otro caso que me ha tocado también apoyar en otra organización, en otro cliente que tengo, es justamente cómo fortalecemos esas habilidades blandas, pero también ese trabajo en equipo orientado a que tenemos que hacer una buena escucha activa, ¿verdad? Es decir, tenemos que entender, y vos lo mencionaste ahora, algunos no están tal vez en su día o tienen una situación particular. Yo ayer estaba dando justamente un taller y hablaba de un tema que es la empatía, porque entender y ponerse en el lugar del otro, qué es lo que está sucediendo, porque eso al final de cuentas afecta la productividad y afecta la operación normal del proyecto, ¿verdad? Y no es que el líder o el project manager tiene que andar averiguando la vida privada, la salud de la persona, ni nada por el estilo. Eso es un tema que cada colaborador, cada miembro del equipo
se va a abrir en un ámbito de confianza y va a transparentar situaciones individuales, pero no es que esas tiene que ser la forma de hacerlo normalmente, porque eso siempre se hace solo en un ambiente de confianza. Entonces, realmente, ¿cómo apoyamos, entendemos a las partes? Esa escucha activa, esa empatía, esa comunicación asertiva. Me puedo estar muriendo, me puede estar dando un colerón terrible este cliente, este stakeholder, pero tengo que mantener la cordura, el lenguaje, gesticular también, como gesticulo yo delante del cliente, porque eso puede hablar más de lo que yo le estoy diciendo o le estoy escribiendo. Entonces, hay que combinar todo eso. Y eso lo he visto en mi experiencia en diferentes organizaciones del sector financiero, del sector de retail, en la construcción y en el ámbito gastronómico también, que he estado apoyando por ahí, que es difícil, pero hay que fortalecer y capacitar al personal, ¿verdad? Y ahora vos decías, yo lo he dicho y a veces lo dice, tenés a alguien ahí, lo dice otra persona, ¿verdad? Nadie es profeta en su propia tierra. O sea, lamentablemente, Casa Herrero, cuchillo de palo. Lamentablemente eso pasa en todas las organizaciones, Sí, ¿verdad? sí. Me ha pasado y me dicen, Gustavo, usted puede decir esto en tal reunión, porque ya yo lo dije y no me dan bola. Entonces yo llego al comité o a la reunión y digo y transmito la información y sí, bueno, sí, hagámoslo de esa forma. Y tal vez lo dijo la otra persona y a veces ni atención le ponen, ¿verdad? Y así pasa. Entonces, bueno, ¿cómo amalgamamos todas esas diversidades de pensamientos, de características, de formas de pensar y las gestionamos en pro del objetivo común que comparte el equipo proyecto? Y creo que ahí es donde está la clave, desarrollar esas habilidades y fortalecerlas. ¿Cuáles consideras vos que son los principales desafíos o retos actuales que tiene la profesión del gerente de proyectos, tanto en Costa Rica como en Latinoamérica? Porque ya ahora encontramos a este rol del gerente de proyectos trabajando en países de Centroamérica, Latinoamérica, a nivel global, ¿verdad? Como te hablaba ahora del ejemplo que tenía yo de este proyecto en esta consultoría. ¿Cuáles crees que son esos retos actuales de la profesión? Mira, hay a nivel de Latinoamérica, bueno, y nosotros no nos escapamos, ¿verdad? Costa Rica, hay muchos desafíos, ¿verdad? Y un desafío que seguimos enfrentando, que seguimos viendo, inclusive en los clientes que tenemos, en las alianzas que tenemos desde el PMI Costa Rica también, es la falta de madurez organizacional en la gestión de proyectos. La gente dice, sí es un proyecto, yo creo en los proyectos, creo en esto, en lo otro, y ustedes definen una gobernanza, la gestión de proyectos, y buscan la forma de brincarse pasos, o háganlo más rápido, no, evitemos eso, aquí no hacemos eso. Entonces, eso puede ayudar en avanzar en algunas cosas, pero al final te va a sacar la tarjeta y va a decir, esto está mal porque no se hizo esto correctamente desde el inicio o en la etapa correspondiente. Y eso es un tema de madurez organizacional, de madurez a nivel empresarial. El otro tema es definitivamente la resistencia. O sea, resistencia a hacer las cosas de una forma diferente, de una forma que nos ayude inclusive en la eficiencia operacional. Sí. No solo en la gestión de proyectos, sino recordemos que el proyecto es un esfuerzo temporal que va a generar un producto, un servicio o un resultado único. Que de hecho la estrategia de las organizaciones se desarrolla o debería desarrollarse a través de proyectos, ¿verdad? Porque la estrategia no es la misma durante los siguientes 10 años, tiene un periodo establecido, una estrategia organizacional. Entonces, y cada vez es más corta ese periodo de estrategia, porque antes uno escuchaba, esta es la estrategia 5 años, ya ahora nos esperamos a 5 años a cambiar la estrategia de una organización y puede ser que se la comió el mercado. Todavía en el sector gobierno, sí. Lamentablemente es así, eso hay que cambiarlo, ¿verdad? Casi que las estrategias las ponen los 4 años que normalmente están los gobiernos, ¿verdad? Y eso limita mucho, porque los proyectos que venían a veces quedan ahí, no se continúan. Entonces, el desafío es también no solo poder ejecutar lo que dice un proyecto, contribuyendo a la estrategia, sino también cómo gestionamos la resistencia al cambio. Y lo que te decía hace un instante, hay que incorporar la parte de gestión de cambio organizacional. Para eso las áreas de capital humano, recursos humanos, talento humano, como se llamen, deben participar activamente, deben identificar, ayudar al project manager. Mira, Melissa está reticente, está negativa, entonces la estrategia con ella debe ser esta, hay que trabajarla y mantenerla informada o tenerla cerca para que esté viendo cómo está ejecutándose el proyecto, poniéndole actividades que nos permitan ser parte del equipo y no criticar desde afuera, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Lo otro es, otro reto importante o desafío, tiene que ver con que tenemos brechas en el talento especializado,
¿verdad? Hay muchos project managers, hay muchos certificados, pero sigue habiendo una brecha importante de talento especializado. Un project manager, vos que sos project manager también, debería tener la capacidad de dirigir cualquier tipo de proyecto. Uno pensaría que sí, pero cuando uno ya está en el día a día, uno dice, no es así, ¿verdad? Yo en algún momento pensaba y tuve que cambiar ese pensamiento. Un arquitecto puede dirigir un proyecto de implementación de software. Hicimos el intento y no se puede, ¿verdad? Entonces, un arquitecto, un ingeniero civil debería estar más orientado a los proyectos de esa industria. Claro. Los informáticos deberían estar más orientados a los proyectos de su industria. Tal vez una combinación puede haber cuando hablamos de un ingeniero industrial, un ingeniero de procesos. Ahí puede combinarse tal vez algunos temas de sistemas, con mejoras de procesos, tal vez inclusive algo relacionado con un rediseño, ¿verdad? Eso, pero sí hay brecha de talento especializado. Tenemos project managers, pero están muy enfocados sobre todo en la industria, a nivel de Latinoamérica, a nivel especialmente de Costa Rica. Tenemos muchos directores de proyectos enfocados muchísimo en la industria de tecnología. Es donde más encontramos project managers, y así están las estadísticas también de la membresía que tenemos a nivel nacional, y en Latinoamérica es muy similar. Y el otro desafío es utilizar la tecnología como el complemento para el trabajo, ¿verdad? Esa necesidad de integrar la tecnología y la innovación en la gestión de proyectos. Se hace poco porque no hay tiempo. Los project managers les asignan a ustedes el proyecto y ellos deben ejecutar el proyecto, ojalá en el tiempo establecido. No tienen espacio para tomar a veces la tecnología, subirla en el proyecto, incluirla en actividades, no solo de su gestión propia, sino de beneficio, de apoyo al equipo, a la gestión de las partes interesadas, porque ya dieron el proyecto y tiene que ejecutarlo cuanto antes. Entonces, definitivamente, hay que tomar en consideración estos desafíos, gestionarlos correctamente para poder pasar de ejecutar proyectos a realmente lo que hablamos al inicio, generar valor. Hay muchas personas que desarrollan proyectos, contados los que generan valor. Sí, súper importante eso. Ya casi estamos llegando al final del programa, Gustavo. Se nos fue rapidísimo esta conversación sobre no solo proyectos, hablamos de todo un poco, yo creo, de la gestión de proyectos y muy valiosa todo tu conocimiento y todo lo que nos has transmitido el día de hoy. Quisiera utilizar estos últimos minutos. Sé que ahorita el PMI o el Instituto de Gerencia de Proyectos a nivel del capítulo de Costa Rica vienen con unos eventos importantes pronto y también van a hacer cambio también de su junta directiva. Contanos un poquito de eso y cómo está el tema de los espacios, los eventos, formación, ¿verdad? Para cerrar. Correcto, bueno, tenemos una planificación de algunos eventos virtuales y eventos presenciales. El evento principal de todos los capítulos a nivel mundial es poder habilitar una vez al año su congreso, ¿verdad? Su congreso normalmente presencial, excepto cuando estábamos en pandemia, que había que hacerlo de forma virtual, lo cual tenés todo el conocimiento y la experiencia vivida en ese momento. Sí. Pero hoy en día, bueno, tenemos el evento presencial va a ser el 6 y el 7 de noviembre, oportunamente se va a comunicar en las redes sociales detalles específicamente de ese congreso, y también estamos preparando 2 eventos presenciales que les hemos llamado como desayuno de proyectos. No eventos tan grandes, una audiencia tan grande, sino con cupos limitados, donde vamos a poner un par de temas, vamos a desarrollarlos en 2 sitios ubicados al oeste y al este de la capital, para que facilitar la participación de las personas, evitando cierto congestionamiento vial que se puede presentar, y que nos sirve también de camino, de ruta hacia el evento principal que es el Congreso. Y también tenemos eventos virtuales que ha venido trabajando y ha desarrollado. Tenemos un comité de webinars que ha planificado ya una cantidad importante de eventos virtuales, y también el Comité de la Mujer, que también ha venido trabajando y ha tenido presencia en eventos virtuales, eventos presenciales, que vamos a estar también comunicando oportunamente. Esto conlleva también no solo un trabajo en equipo muy, muy grande de voluntarios, de miembros de la Junta Directiva y otros voluntarios de los diferentes comités, que también nos implica este año, como todos los años, desarrollar el proceso de elecciones. Y entonces ya iniciamos las postulaciones para aquellos miembros que quieran postular su nombre, ¿verdad?, para candidato a algunos de los puestos que tenemos disponibles para
para las elecciones de este año y hacer los ajustes correspondientes a nivel de la Junta Directiva y que empiecen también a darle seguimiento y que traigan nuevas ideas para proyectos en adelante. Yo sé que, bueno, ahorita voy a hacer un par de preguntas claves. ¿Tengo que ser miembro del PMI para ser voluntario? ¿Tengo que ser gerente de proyectos para ser voluntario? Las anteriores no, a las dos. No es un requisito, ¿verdad? Es un requisito si vos querés integrar un comité en particular, porque los comités están normados y hay que ser miembro del capítulo como tal o miembro del PMI como tal. Pero para hacer trabajo de voluntariado no se ocupa cumplir con ese requisito. O sea, cualquier persona que quiera ayudar, y eso es algo que nosotros necesitamos, manos, ¿verdad? Hay mucho trabajo, tenemos un plan anual, que también vos tenés experiencia en eso, hay un plan anual que se envía, valga la redundancia, todos los años al PMI, y hay que ejecutarlo, ¿verdad? Y para ejecutarlo, las manos solo de la Junta Directiva no son suficientes. Necesitamos más manos, entonces se puede hacer voluntariado. También, si los miembros del PMI quieren que se reconozcan y obtener sus PDUs por el trabajo voluntariado, a través de la plataforma de PMI de voluntariado, abrimos posiciones para un proyecto, para un trabajo en específico. Entonces las personas se postulan ahí, se inscriben, por decirlo de alguna forma, se registran y ya queda registrada la labor de esas personas como voluntarias. ¿Pueden empresas y organizaciones buscar al PMI y decirle, ando buscando un gerente de proyectos capacitado para este proyecto en específico? ¿Puede buscar esa ayuda en el PMI? Totalmente. Hemos tratado de mantener a través de WhatsApp, principalmente el canal que más se utiliza o más utilizamos en Latinoamérica, también una bolsa de empleo. Entonces, ahí podemos también buscar oportunidades que las empresas pueden acercarse a nosotros. Se ha acercado, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, sin tener todavía una alianza, nos ha buscado porque queremos ser, vos que estás en la parte de arquitectura, queremos ser como el CEFIA, ¿verdad? Queremos ser como el CEPIC, queremos ser como los colegios profesionales en el sentido de que somos los que regimos la gestión de proyectos respaldados por el PMI a nivel mundial. Entonces, pueden acercarse a nosotros, pueden pedirnos apoyo en ubicar, en buscar esas posiciones y también, ¿por qué no?, en hacer alguna alianza con nosotros que son sin fines de lucro. Entonces, podemos combinar algunas actividades y compartir espacios también ahí con los aliados. ¿Qué mensaje final le darías a la audiencia, a estos profesionales jóvenes, líderes o empresarios o instituciones que desean mejorar la forma en que ejecutan sus proyectos? Bien, mi mensaje hoy para todas, jóvenes, no jóvenes, hoy más que nunca es saber gestionar la gestión de proyectos. Y eso no es solo para profesionales, sino para cualquier rol en cualquier organización. A los jóvenes, fórmense, capacítense, desarrollen habilidades blandas y no le tengan miedo a liderar. A veces dicen, no, liderar es muy complejo. No le tengan miedo a liderar. Y a las empresas, definitivamente invertir en la gestión de proyectos es invertir en resultados, no es capacitar por capacitar, es una inversión que están haciendo. Y a las instituciones, una buena gestión de proyectos se traduce directamente en un mejor uso de los recursos públicos y mayor impacto en la sociedad. Entonces, al final, los proyectos bien gestionados son los que construyen el futuro del país. Muchísimas gracias, Gustavo. Así llegamos al final del programa de hoy. Gracias a todos los que nos escucharon y nos acompañaron en este espacio. Más allá de una conversación, realmente buscamos generar ideas que se conviertan en acciones. Y hoy hablamos de cómo todos, sin darnos cuenta, realmente somos gestores de nuestros propios proyectos y de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras decisiones, de cómo realmente no necesitamos un título para empezar a organizar, ejecutar y transformar la realidad. Solo necesitamos una intención, un propósito, crear valor, como lo decías ahora, y pues nos escuchamos en el próximo programa y recuerden que cada día es una oportunidad para construir algo extraordinario con propósito. Así que muchísimas gracias y que tengan un lindo fin de semana. Concluye Proyectos con Max Umaña. Te esperamos el próximo sábado a las 12 mediodía para seguir compartiendo experiencias que te inspiren y conecten con el mundo de la gestión de proyectos. Solo aquí por CRC 89.1 Radio. CRC 89.1
porque lo que importa es Costa Rica. Únicos, diferentes y auténticos. Somos los originales de los 3,500 colones, porque somos la pizza de todos los ticos. Ready Pizza. Pedila de pepperoni, queso, jamón, 4 estaciones o mega bacon por solo 3,500. Ready Pizza. Siempre fresca, calientica y lista para llevar. Pedí tu preferida al WhatsApp 7060-6500 y retira en tu restaurante más cercano. Ready Pizza. Estamos en todo el país. Soy Emily. Gracias a Ciudadelas de Libertad estudio Administración de Empresas, pero sobre todo, la Fundación fortalece mi compromiso con la sociedad. Por eso, hoy tengo el proyecto Ecoambiente junto a otros jóvenes. En este 52 aniversario de Ciudadelas de Libertad, celebramos que liderar es servir. Conoce más de nuestro impacto en www.fclibertad.org. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Vuelven las noches mágicas con Vía Libre a Jazz Café. Recuérdame. Miércoles 6 de mayo, 8 de la noche. Déjame